¿Qué tal, compañeros? Estamos ante la sesión octava de Introducción a las Ciencias Jurídicas. Ya es una última sesión, ya es la última de la presente asignatura. Primeramente, es un gusto haber estado con ustedes, haber tenido el privilegio de ser el docente del cual les introdujera a la bonita rama del saber del derecho. Déjenme decirles, compañeros, que ustedes han acertado en la decisión crucial de la vida, que es estudiar profesionalmente un grado académico, eh, y más, y qué mejor que es en la licenciatura en Derecho. Créanme que vaya, a lo largo de todo el camino van a lograr enamorarse de la carrera, van a lograr sentirse motivados suficientemente. Lo que nosotros que queremos como maestros y como sociedad es que nuestros profesionistas sean totalmente exitosos, sean totalmente éticos y sean sometidos a una ética profesional que en el que puedan en cualquier momento denotar esa profesionalidad, ese profesionalismo que pues mantiene las personas. Ahora bien, todas estas cuestiones acerca de, de las sesiones, pues ya lo hemos tratado en los anteriores videos, ya no hay más que abundar, más sin en cambio, vaya, yo me llevo una gran experiencia, yo me llevo un gran aprendizaje porque también al momento de llevar una clase de calidad, debo de realizar previamente un boceto, un bosquejo acerca de cómo va a ir dirigida la clase y qué puntos debo de tocar para que yo consideraría, o más bien para que yo considera que son puntos muy importantes que debemos de tocar y que debemos de abundar, más que nada para que ustedes puedan obtener una mejor información, una clase de calidad que es la que, como he dicho, ustedes merecen. Ya sin más que añadir, vamos a la clase. Recordemos que habíamos visto derecho positivo, habíamos visto que es un derecho que tiene que estar exclusivamente escrito, que tenía que estar sucinto, tenía que ser claro en la cuestión de que no solamente puede estar ahí subjetivamente, sin poder tocarlo, sin poder palparlo, pero eso no quiere decir que no tengamos o que no ejerzamos nuestros derechos. ¿Cómo podemos obtener esa revelación o cómo podemos obtener esa parte de saber en dónde están nuestros derechos? Pues fácilmente en constituciones, en códigos, en todo lo que conocemos como derecho vigente establecido en nuestro estado, nuestro país. Bien, vamos a la sección número 8, denominada acto, hecho y consecuencias jurídicas. Vamos a definir qué son actos, qué son hechos y cuáles son o a qué se le denominan consecuencias jurídicas. Empezamos con acto jurídico. Acto jurídico es una manifestación de voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho con un resultado favorable para quien promueve la acción. Un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Dichas consecuencias pueden incentivar la creación, modificación, transferencia o extinción de un derecho. Si bien todo acto jurídico es un hecho jurídico, solo los hechos jurídicos que sean de origen humano, lícito y voluntario pueden considerarse actos jurídicos. Bien, vamos a ir en el primer párrafo. El acto jurídico, para que se crea un acto, vamos a empezar a quitar o a separar estas dos partes. Vamos a empezar a separar acción de juridicidad. La acción es toda conducta que realiza un ente o un ser humano, cualquiera, correr, brincar, realizar, solicitar, pedir, aconsejar, vaya, cualquier conducta que realice un individuo se le denomina acción. Cuando vamos a la parte jurídico, entonces quiere decir que toda esa conducta que realice libremente nuestra persona, nuestro individuo, tiene que estar exclusivamente puesto en las cuestiones jurídicas, en las cuestiones de, vamos a decirlos de esta manera, de cuestión de ordenamiento legal. Este acto jurídico pretende darse la idea de que toda conducta que deba ser totalmente llana, totalmente prevista, debe de ser justamente pasada
por la cuestión jurídica. Cuando se le denomina acto jurídico, solamente nos vamos a encaminar a toda acción que pueda crear o modificar derechos u obligaciones o que pueda afectar la esfera jurídica de las personas, ya sea en tanto propias o a terceras partes. Aquí en lo primero nos dice justamente para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Un ejemplo de acto jurídico vendrá siendo cuando solicites la titulación, tú de tal manera estás acreditando un derecho en el cual ya es acreditar que tú ya tienes los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión. ¿Y cómo vamos a nosotros saber? Pues mediante el acto jurídico de crear un derecho. ¿Cuál es el derecho? El artículo que nos habla justamente de las profesiones en la Constitución Política nos dice que cualquier persona es libre de ejercer cualquier profesión siempre y cuando ésta sea lícita y no dañe el interés o el bienestar de la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acreditarnos como un abogado o un especialista en determinada ciencia? Pues con la expedición del título y nuestra cédula profesional, que estos documentos son necesarios para que nosotros podamos acreditar que podemos ya ejercer libremente. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues creando ese nuevo derecho mediante el acto jurídico de la titulación o mediante ese proceso, ¿vale? Otro ejemplo vendría siendo cuando pues tienes un hijo, vas a concebir un hijo junto con tu esposa, o si eres la persona, o vas a concebir con tu esposo. Eh, Cuando logras ya dar a luz a esa persona, cuando se logra dar a luz al menor, pues lo primero que se tiene que hacer es ir al juzgado para poder reconocerlo y poder inscribirlo y poder obtener un acta de nacimiento. A esto también se le denomina un acto jurídico, puesto que desde la inscripción del nombre y el reconocimiento de los padres se crean derechos para con el menor. Si no tuviese ese registro, entonces el niño ante la ley no estuviese reconocido, pero eso no quiere decir que no le sea reconocido derechos por el simple hecho de nacer, más sin en cambio derechos que pueden ser de entronización filial, o sea, que sean reconocidos y aplicados hacia sus padres, esos no los podría reconocer tan fácilmente. En ese sentido, el acto jurídico viene a realizar todo control de cada conducta para crear, modificar o transferir o extinguir algún derecho. Otro claro ejemplo vendría siendo la firma de algún contrato. El contrato, ya sea público o privado, es un documento en donde se establecen las modificaciones y las sujeciones hacia una fuente de obligaciones. El contrato siempre va a fungir como una fuente de obligaciones, puesto que los contratantes, ya sea de una parte o ya sea de la otra, se obligan a sí mismos a realizar una actividad o a diferentes acciones para que estos puedan satisfacer las necesidades que dieron el origen de dicho contrato. En ese sentido, lo que también se busca ahí es un acto jurídico en el que se busca modificar, transferir o extinguir o crear derechos, ¿vale? Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que acto jurídico se le denomina como en el ejemplo como en el contrato, ¿no? Ya sea un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato de bienes y servicios, un contrato de servicios profesionales, etcétera. Un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Obviamente que todo acto jurídico debe de dar una consecuencia legal, una consecuencia jurídica. Debido a las creación, modificación o transferencia o extinguir un derecho, la ley la consecuencia siempre va a estar inmersa, siempre va a dar un cambio. Cuando se dé obviamente la creación de un acto jurídico, siempre va a haber un cambio en la esfera de derechos. Igual cuando se pretenda transferir o extinguir, no va a pasar con normalidad el derecho, sino que tiene que estar en cambio. A eso se le denomina un acto jurídico. Otro acto jurídico que se le define es que son completamente voluntarios y de carácter humano. A diferencia del hecho jurídico, que el hecho jurídico ya ronda a lo natural, ronda ya en las cuestiones que el ser humano no tiene el control o no tiene el poder de poder manejarlas, pero el acto jurídico es un acto de carácter de carácter humano, o sea, que el ser humano es el único que puede realizar este tipo de acciones. ¿Okay?
Vamos al otro. Es de origen humano, como lo podemos ver. Para que un acto jurídico sea considerado válido, debe contar con estos elementos: sujeto, persona o grupo de personas que intervienen en el acto jurídico para que éste pueda llevarse a cabo. Es el caso de los representantes legales, sucesores o terceros. El sujeto en el acto jurídico es aquella persona que va a determinar la acción, o sea, va a ser el demandante, va a ser la persona que esté demandando, que esté solicitando una... porque déjenme decirles que un acto jurídico también es la petición de demanda o un juicio o un documento en el que solicite la demanda. La demanda obviamente busca la creación de un derecho o la extinción o modificación de uno, ¿vale? Entonces el sujeto vendrá siendo también aquella persona que va a estar a cargo de la demanda o de la acción que se está pretendiendo cambiar en el derecho. La manifestación de voluntad es el consentimiento libre que expresa el sujeto para llevar a cabo el acto jurídico. Todo acto jurídico se perfeccionará con el simple hecho de la voluntad de las personas, obviamente siempre que sea lícito, siempre que sea tomado en cuenta la libertad de la persona al escoger o al elegir dicho acto jurídico. Si en ese sentido el acto jurídico no logra este elemento, absolutamente no puede realizarse o está incurriendo en algún ilícito. La ley es clara y para los actos jurídicos deben de sustentarse estos elementos. Si alguno de ellos llega a faltar, entonces no puede realizarse dicho acto. Algo muy importante es que para cuando hay personas que quieran realizar actos jurídicos, deben de hacerlo directamente desde la libertad de sus conciencias y el consentimiento libre de querer hacerlo, ¿vale? Si alguien está sujeto o intimidado o amenazado para llevar a cabo el hecho de algún acto jurídico, automáticamente este queda invalidado. Objeto: el hecho o bien por el cual se realizará el acto jurídico no puede ser imposible, ilícito, contrario de las buenas costumbres. Todo acto jurídico debe tener un objeto. ¿Para qué rayos estamos promoviendo ese acto jurídico? Para efectos de la demanda, ¿para qué rayos nosotros estamos promoviendo una demanda? Debe de tener un objeto, un sustento. Si nosotros queremos demandar el incumplimiento de un contrato, pues el objeto será ese: buscar que la contraparte que incumplió el contrato busque cabalmente resarcir el daño y cumplir con lo establecido. Si esta parte no tiene el objeto, entonces no puede conllevarse este acto jurídico. Algo que está prohibido también, como ya lo habíamos comentado, es que el objeto siempre y cuando debe de ser lícito, debe de ser posible y no contrariar ideologías de las buenas costumbres. Está causa y forma. La causa es el fin determinante de la voluntad para llevar a cabo el acto jurídico. Por ejemplo, el motivo que tuvo una persona para vender una propiedad. La causa es el por qué se realiza el acto jurídico. Si en lo anterior, que era la justificante, que era la parte del objeto, en la causa va a ser el fin que busquemos. La causa, perdón, el objeto es la reparación en el caso que les decía del incumplimiento de contrato. Si alguna de las partes no llega a realizar lo acordado en el contrato, pues la persona que se ve afectada o agraviada va a poder denunciar o va a poder demandar por la vía civil el incumplimiento de contrato de la contraparte o de la otra parte contratante para que éste busque la reparación o el cumplimiento del contrato que para efectos de lo que necesite es la causa. Si bien el objeto es demandar por el incumplimiento de contrato, muy bien. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el fin? ¿Qué buscas con demandar el incumplimiento de contrato? Bueno, lo que yo busco es que la otra parte se sujete al contrato y cumpla todo lo establecido en las cláusulas que se hicieron en el contrato. Esa es la causa que nosotros vamos a obtener. ¿Cuál es la forma? Formas son los requisitos que deben de cumplirse para llevar a cabo el acto jurídico, la redacción de contrato, firma ante notario, etc. La forma ya son meras, propiamente dicho, valga la redundancia, son estrictamente formalidades. Esto es que si nosotros queremos realizar una demanda, una denuncia, debe de ser totalmente, ya sea por escrito, según sea el caso. La cuestión penal, pues se puede realizar
la denuncia por parte de la oralidad, o sea, hablándolo, declarándolo frente al Ministerio Público, o puede ser llevado por escrito. Y qué bueno que tocó ahorita el tema de denuncia y demanda para dar rápidamente un ejemplo. Hemos escuchado siempre en las noticias, en los lugares que dicen demanda, demandaron a tal persona, presentaron formal denuncia, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bien, demanda y denuncia vienen siendo algo similar, pero las cuestiones en las que están basadas son totalmente diferentes. La cuestión demanda va para cuestiones civiles, de carácter civil, ya sea familiar, mercantil, propiamente dicho la civil, son para esa situación. Para esa parte, la demanda es una comunicación que le hacemos a una autoridad judicial para la reclamación de algún derecho que se nos fue vulnerado o de alguna necesidad que le estamos pidiendo al juez que nos pueda ayudar o facilitar el apoyo, ¿vale? Eso es como demanda. Y denuncia vendrá siendo informarle a las autoridades ministeriales o judiciales la existencia de un hecho probablemente delictivo o denominándose delito. Esto es que solamente la denuncia es exclusivamente de carácter penal. Ten mucho cuidado para poder delimitar la una de la otra. Como abogado es muy importante saber este tipo de diferencias, este tipo de cuestiones para que en nuestro profesionalismo, en nuestra parte jurídica, podamos saber qué es cómo aplicarlo adecuadamente. No hablemos de demanda cuando estamos hablando de cuestiones penales, no hablamos de denuncia cuando estamos hablando de otras cosas tales como las civiles, familiares o de tal forma de ese asunto en el que pues caigamos en una equivocación. Vuelvo a repetir, la demanda va a ser solamente para cuestiones civiles, mercantiles, familiares, etc. Y la denuncia va a ser solamente la parte en donde va a corresponder el área penal. El área penal, ¿vale? Solamente va a causar el área penal la denominada denuncia. En ese sentido, las formalidades que nos pide es que el acto jurídico pueda llegar totalmente a tener protocolos y formalidades, tales como si tú quieres realizar alguna escrituración, tendrás que ir ante la notaría y poder realizar el protocolo, poder hacerlo totalmente formal. Esto es que todos tus permisos sean totalmente observados y tus deseos puedan ser especificados en un documento, llamémosle escritura, en el que el notario le va a dar la solemnidad necesaria para que entregue su firma y se te pueda a ti ser entregada un título de propiedad o una escrituración. Esas son las formalidades, cada área del derecho tiene sus formalidades diferentes, ¿ok? En un acto jurídico también pueden existir elementos naturales que son inherentes a cada acto jurídico concreto y los elementos accidentales que son los que se agregan de manera acordada por las partes. Tipos de actos jurídicos, tenemos los actos jurídicos positivos y negativos. Un acto jurídico es positivo cuando implica la ejecución de una acción. La venta de un auto implica la voluntad de entregar el bien en cuestión, por ejemplo, mientras que en los actos jurídicos negativos el sujeto se abstiene de ejecutar la acción, ya sea por negarse a cumplir con el horario establecido en el contrato de trabajo. Un acto jurídico positivo y negativo sería la venta de un auto. La venta de un auto puede crear y modificar un derecho o extinguir uno. Por una parte, el vendedor extingue el derecho de propiedad que tiene sobre este y le transmite el derecho de propiedad a su a su comprador. ¿Vale? Entonces podemos ver que un acto jurídico es positivo cuando se da la transmisión libremente, obviamente, de este derecho de posesión o este derecho de propiedad, se lo otorga mediante un contrato de compraventa al comprador, ¿ok? Y los actos jurídicos negativos van a ser todas aquellas acciones negativas que van en contra de algo que ya está establecido. Un ejemplo, se abstiene de ejecutar una acción o no ejecuta una acción por la que es o por la que para eso está, ¿no? Como ejemplo habíamos dado que un trabajador incumpla el horario laboral y pues realice otro tipo de acción que es pues faltar al trabajo.
En ese sentido se le denomina acto jurídico positivo y en sentido negativo. ¿Cuáles son los actos jurídicos unilaterales y bilaterales? Si un acto jurídico requiere la voluntad de un sujeto, es unilateral, la venta de una casa de su propiedad. Cuando se requiere la voluntad de más de un sujeto, es un acto jurídico bilateral como el matrimonio. Actos jurídicos unilateral cuando nosotros queremos escriturar, como lo habíamos dicho aquí, cuando nosotros queremos escriturar o realizar alguna documentación para nuestra persona, entonces estamos ante un acto jurídico unilateral. Acuérdense mucho de estos términos unilateral y bilateral porque en todo el camino de la carrera van a escucharlo. La cuestión unilateral solamente va a ser de una sola persona, de ahí el lado uni de uno y lateralidad o de una persona, de un lado. Y bilateral de de dos o más personas que sean según los lados o más lados, ¿vale? Unilateral, una persona, bilateral de dos o más personas. Un ejemplo de actos jurídicos bilaterales, el contrato de matrimonio, que todos sabemos que el matrimonio no solamente es amor y caricias y deseo y pasión, sino que en lo jurídico es un contrato. Así es, para la cuestión legal, el amor no tiene nada que ver, sino que solamente es para la creación de nuevos derechos y obligaciones para los cónyuges, ¿vale? Entonces, el acto jurídico como excelencia de ejemplo, como bilateral, es el matrimonio, porque requiere la voluntad de otra persona para que se pueda perfeccionar este acto. O sea, uno no puede casarse consigo solo, o sea, consigo mismo. Pues no, uno no puede ir al registro civil y decir yo quiero casarme conmigo mismo. Es una tontería y una aberración hacia la ley, porque puesto que la ley nos habla acerca de que si se puede dar el matrimonio, solamente se vendrá a dar por la unión de dos personas, ¿vale? Actos jurídicos entre vivos o de última voluntad. Se considera un acto entre vivos aquel que no dependa del fallecimiento del sujeto para que surta efecto, como un contrato. En cambio, si los efectos legales comienzan después de la muerte, en un acto jurídico de última voluntad, como el ejemplo de las herencias. Acto jurídico entre actos vivos o de última voluntad. El primero es cuando aún la persona se encuentre en estado de salud para poder declarar para poder hacer cualquier acto jurídico sin ningún problema antes de su fallecimiento. Pero si ésta deja una última voluntad, ya sea por medio de un testamento, por medio de una herencia o por medio de un juicio sucesorio intestamentario o testamentario, porque déjenme comentarles rápidamente que cuando una persona logra fallecer, a esta se le denomina decuyus y a esta persona logra serle el autor de la herencia, en el que todas las personas por el que tienen un interés por sus bienes, pues puedan ser llamados herederos, ya sea por medio del esposo, por medio de los hijos o familiares, que en ese sentido lo que busquen es obtener lo que la persona tuvo en vida, ¿vale? Entonces, los actos jurídicos de última voluntad son los que hacen después de que el autor de la herencia o el autor de los bienes, pues fallece. Actos jurídicos onerosos y gratuitos. Si el acto en cuestión requiere la obligación de las dos partes involucradas, se trata de un acto oneroso. Tal es el caso de los contratos de compraventa. Si por el contrario solo una de las partes tiene obligaciones, entonces se trata de un acto gratuito como las donaciones. Un ejemplo de esto es el acto jurídico oneroso, los contratos de compraventa. Sabemos que en estas fuentes de obligación, en estos documentos, se establecen tanto cargas, tanto pasivos y activos en el compraventa. Esto es que ambos buscan una ganancia y una obtención en la satisfacción de sus intereses. Un ejemplo, la mayor parte de los contratos de compraventa son para comprar y vender, obviamente dicho, ¿no? Compra la persona denominada comprador, vende quien tiene en posesión algún bien, ya sea mueble o inmueble, ya sea un carro o una casa o un terreno. Vamos a ponerlo de un terreno. La persona es dueña, el vendedor es dueña de un terreno, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero quiere vender, ¿no? Quiere tener una carga, quiere tener una cuestión económica para poder mejorar su nivel económico o su nuevo estilo de vida o quiere invertirlo, eso ya es cuestión personal. Pero se vuelve un acto jurídico oneroso cuando hay un interés por las partes.
En este caso, habrá un comprador que esté interesado en comprar su propiedad, en comprar su terreno y en ese sentido, pues, poderle pagar. ¿En dónde están esos intereses que se ven impuestos? Pues primeramente en el comprador, que el comprador necesita del terreno y el vendedor necesita ese dinero. En ese sentido, hay un interés por ambos que se perfecciona por ser un acto jurídico oneroso. Se perfecciona una vez que se haya concluido el contrato de compraventa, en el que éste recibe la carga económica y el otro recibe pues el inmueble especificado en el terreno. De ahí se denomina acto jurídico oneroso. Y el acto jurídico gratuito, como lo habíamos contemplado, es cuando por el simple hecho de ser libre, de realizar este acto de forma libre, sin poder realizar algo a cambio por dicho acto, se le denomina gratuitos. Y si es un ejemplo claro, son las donaciones. Las donaciones son libres e impersonales, son interpersonales, son de carácter de voluntario. O sea, esto es que si alguna persona desee donarnos su casa, su coche o algo así, se tendrá que hacer mediante un escrito, teniendo todas las formalidades necesarias para que éste pueda obsequiármelo y andar por la vida sin ningún problema, ¿no? Vamos a continuar. Están los actos jurídicos formales y no formales. Como indica su nombre, los actos jurídicos formales implican la presentación de una serie de recaudos de conformidades con las leyes vigentes. Para efectuar un matrimonio civil se requiere la presentación de ciertos documentos. Por ejemplo, esto no es necesario en los actos jurídicos no formales, como es el caso de los contratos de alquiler. Un ejemplo de actos jurídicos formales y no formales, propiamente dichos, como lo he explicado, es el matrimonio y el contrato de arrendamiento o la renta. Todos sabemos que para poder ejercer o contraer la institución del matrimonio, el registro civil nos pide un cierto de requisitos, tales como cuáles: exámenes prenupciales. Estos exámenes pues, nos ayudan a darle a entender a nuestra pareja que nosotros no portamos alguna enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad de otro tipo orgánico, y si lo presentamos, pues la persona, la cónyuge, ya está enterada de que la persona viene con esos antecedentes médicos, ¿no? Para que después no diga, no, es que me engañó, hizo algo, me mintió. Absolutamente que no. Uno de los requisitos que también piden es, pues, obviamente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la exhibición económica por el servicio, etcétera. En ese sentido, para que sea formal, se tiene que llevar ese acto jurídico una serie de pasos para poder lograrse. Y los no formales, pues nada más son los actos jurídicos que se realizan y no tienen, o sus requisitos no solo son exigibles. Los contratos de alquiler o los contratos de renta, fácilmente para poder rentar solamente hablamos con el curador o el encargado o el dueño de los cuartos o las habitaciones o por el estilo, y solamente lo único que nos va a pedir es que firmemos y que nos obliguemos a pagar la renta en determinado día. No hay tanta formalidad ahí. Actos jurídicos principales y accesorios. Los actos jurídicos principales son aquellos que existan por sí mismos, como un contrato de compraventa. Los actos jurídicos accesorios dependen de un acto principal, como ocurre en las ventas de propiedades con hipotecas. Acto jurídico principal, un contrato de compraventa. Fácilmente llega el comprador, se llega a interesar por mi objeto que estoy vendiendo, lo paga, yo recibo la carga del dinero, firmo de conformidad, se va. Pero ¿cuáles serían los accesorios? Y aquí veamos una venta de propiedad con hipoteca. Hablemos que cuando nosotros estamos interesados en una casa, pero esta está hipotecada, esta está embargada o tiene alguna carga negativa en cuestión al gravamen, pues se le denomina un acto jurídico accesorio, porque tal vez tú estés adquiriendo una propiedad que ya tiene o ya tiene una carga ahí. La carga sería esa hipoteca o ese embargo que, si bien tú realizando el contrato con la persona propietaria, pues verás que si tú tendrás la oportunidad de echarte cargo a la hipoteca o solamente tú la compras la casa y él se encarga de la hipoteca, eso dependerá de cada uno. A esto se le denomina acto jurídico accesorio. Acto jurídico más patrimonial y extrapatrimonial. Un acto jurídico que implique un sentido económico es un acto patrimonial. Todo lo que esté fuera de ese ámbito, especialmente si tiene que ver con el ámbito familiar, se considera extrapatrimonial, como el matrimonio. Todo acto jurídico patrimonial va en sentido económico para satisfacer
pues las necesidades del hogar. Y las extrapatrimoniales son las que tienen que ver con la cuestión familiar, donde pueda verse la familia inversa. La de administración, hay actos jurídicos de administración y de disposición. Es un acto de administración del patrimonio, se conserva o aumenta tal y como ocurre en los alquileres o en las rentas de los espacios públicos, y mientras que en lo de disposición del patrimonio disminuye como ocurriría con la venta. ¿Vale? Sencillo. Pasamos a los hechos jurídicos. Si bien el acto jurídico tiene que ver exclusivamente con la imperiosa y obligatoria necesidad de que el ser humano lo realice. En contraposición, el hecho jurídico, según su origen, puede ser natural o humano, pero esta siempre denota la naturaleza por la consecuencia del hecho. El hecho jurídico natural son propiciadas por la naturaleza y tienen efectos legales. Por ejemplo, un desastre natural que ocasione pérdidas materiales, humanas, puede desencadenar una serie de consecuencias jurídicas como demandas y multas. Esto es que, a diferencia de los actos jurídicos, vamos a hablar la cuestión de los desastres naturales. Si un hecho jurídico, como lo hemos visto aquí, es propiciado por la naturaleza, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién demandamos? No podemos demandar a la naturaleza. No podemos demandar a las nubes por llover tan fuerte y por haber dado la inundación. Entonces va a haber hechos jurídicos que, si bien no podemos nosotros señalar quiénes, por el simple hecho de que pasaron sin la imperiosa necesidad de que el ser humano estuviera ahí para poderlo hacer, pues crean derechos y obligaciones. Esto es, cuando conocemos nosotros los huracanes o el momento de los sismos, siempre escuchamos que el ejército tiene una facultad de acción denominada Plan DN3, en el que ocupan todos sus activos militares para ayudar a las personas. ¿Cuál es ahí? Pues el Estado es el único que tiene que garantizar el bienestar social de los gobernados. Es así cuando hay desastres naturales, las instituciones de gobierno tienen que hacer algo para poder resarcir el daño lo menos posible. Y también el Estado no tiene la culpa de que la naturaleza haya hecho eso. Más sin en cambio, el Estado, como el garante de la soberanía del pueblo, pues es la que se tiene que echar al hombro todo. ¿Vale? A cuestión de que si el desastre natural pues fuese provocado por un factor externo o un humano. Entonces ahí ya cambia de hecho jurídico y se vuelve un acto jurídico en sentido negativo y puede ya recaer en algún delito. Como por ejemplo que están en una presa totalmente llena en su totalidad, y pues una persona, ya sea por toda la intención o por descuido, pues logra abrir o hacer un mal cálculo o logra abrir las esclusas, las puertas, y pues llega a haber inundaciones. A primero rasgo se puede percibir que sea un desastre natural, pero se puede eliminar esto, puesto que al momento de las investigaciones se puede llevar a cabo que la persona obró con toda la intención. Es ahí que cambia de un hecho a un acto jurídico. Un hecho jurídico humano son actos llevados a cabo por individuo o colectivo y puede ser de naturaleza involuntaria, un choque de auto, voluntarios, firmar un contrato. En este último caso se trata de actos jurídicos. Lo que habíamos especificado en el ejemplo de desastre natural, cuando fuese naturalmente o fuese provocado por algún agente externo, ya sea con toda la intención o por imprudencia. Según la estructura, los hechos jurídicos pueden ser simples o complejos. Los primeros son aquellos que se generan a partir de un acto único, como el nacimiento o la muerte de una persona. El nacimiento o la muerte de una persona, ahí es cuando nosotros, en la primera cuenta del nacimiento, aceptamos y recibimos los derechos, y en la muerte ya es cuando esos derechos se van, ya no pueden estar ahí. Estos derechos no podemos nosotros dejarlos en ningún momento, no podemos abandonarlos, y por el simple hecho de nacer ya los tenemos. No, nosotros no podemos decir no nos queremos, van de ya, o sea, van toda la literalidad. Los hechos jurídicos complejos van a estar supeditarios a varios actos, como la posesión de un bien. En este caso se requiere tanto del bien, propiedad o cosa en sí, y de la intención de ser el propietario.
Los hechos jurídicos complejos van a ser solamente aquellos hechos jurídicos en los que una persona va a detentar algún derecho en alguna cosa, ya sea que tenga la propiedad o la posesión en una cosa. Para efectos rápidos, siempre hemos escuchado la palabra propiedad y posesión, y la relación está en que uno tiene el derecho real y el otro tiene el derecho de propiedad. O sea, la posesión, o sea, tú puedes estar en una casa que no es tuya, que es de tus papás, pero más sin en cambio has vivido tantos años ahí que la propia colectividad, la gente, los vecinos, pues siempre te han visto en esa casa y ellos intuyen que eres el dueño de tal, ¿no? Sin problemas. Pero, ¿qué pasa? Que al momento de que llegan a pedirte que acredites el bien material, porque a la persona, a las instituciones jurídicas siempre les va a interesar que tú seas el propietario, que tú tengas el derecho de la propiedad. ¿Y qué va a pasar? Pues dices, es que no tengo el papel, nada más soy poseedor, llevo viviendo 10 años, pero vaya, no es mío. Entonces solamente estás ante una posesión. La otra parte, si eres el propietario, entonces ya habrás que justificar la propiedad bajo un título de propiedad, ¿no? A eso se le denomina como posesión y propiedad. Quien tiene obviamente más poder sobre uno es el propietario que el poseedor. Según el tipo de acción puede ser positivo o negativo. El primero requiere un hacer o un cambio en las circunstancias para que se produzca el hecho, esto es el homicidio, o negativos implican la omisión o abstención de una acción como un incumplimiento de pago. Esto es, como un hecho jurídico positivo, se da la cuestión positiva cuando se interpone la conducta ante una transgresión de una norma o de una ley, ¿vale? Tal como el homicidio. Y el hecho jurídico negativo implica la omisión o la abstención de una acción, ¿vale? Aquí tenemos, para efectos de la situación penal, lo que se le denomina como dolo o culpa. El dolo vendrá siendo parte del hecho jurídico positivo y la culpa vendría siendo el hecho jurídico negativo. Porque el dolo significa intención, significa realizarlo previamente ya estipulado con toda la intención de poder ejercer esa conducta. Hablamos de homicidio doloso cuando el homicidio fue cuando una persona privó de la vida a otra y que en este móvil pues tuvo toda la intención, toda la reflexión de poder privar de la vida, o sea, ya lo quería matar a la de ya. En ese sentido se vuelve un hecho jurídico positivo. Se vuelve un hecho jurídico negativo cuando por la imprudencia iba manejando un carro y a lo mejor por la falta de experiencia, la falta de impericia, pues logra realizar los cambios mal o logra pisar un pedal diferente y en ese sentido pues la persona, el peatón iba caminando en el arroyo vehicular y por el propio accidente logra atropellarla y en pierde la vida. Cometió un homicidio. Pero la diferencia está en que la persona no tenía totalmente la necesidad o toda la intención de poder privar de la vida a esa persona. Entonces las penalidades cambian, las acusaciones cambian y pues al omitirse o al abstenerse de realizar esta conducta culposa, porque obviamente el ser culposo quiere decir que no quise realizarlo con la intención, pero los factores me llevaron a hacerlo, ¿no? A esto se le denomina como hechos jurídicos positivos o negativos. Según su temporalidad encontramos los hechos jurídicos simultáneos y los sucesivos. Los primeros van a ser los que se llevan a cabo en un lapso temporal, como es el caso de un robo, y en lo sucesivo implican una extensión del tiempo, como secuestro, que implica una privación de libertad durante un periodo. Aquí vamos a ver la temporalidad. Los hechos jurídicos simultáneos van a ser los que en el momento se pueden realizar. Esto es, para la comisión de un robo solamente tendrá que propiciarse en el lugar adecuado, lograr hacer la acción e irse y hasta ahí se termina. Y en los hechos jurídicos sucesivos va a ser
cuando específicamente en ejemplos como en el secuestro, una vez que dan la privación ilegal de la libertad, se continúa actualizando el delito se encuentra todavía en estado de ejecución, o sea, todavía se está ejecutando y se está poniendo en marcha todavía, a lo contrario de la simultáneo que solamente se pone una vez en ejecución y una vez terminado se concluye dicha acción y en lo sucesivo pues la conducta se sigue actualizando, ¿no? En ese sentido se actualiza hasta que pues los secuestradores obtengan el pago por el rescate o por alguna otra cosa que los llevó a cometer ese ilícito. Diferencia entre acto hecho y hecho jurídico, pues podemos ver que los actos jurídicos es la manifestación de voluntad para crear relaciones de tipo legal a través de la creación, modificación o extensión de un derecho, y el hecho jurídico es un acto que genera consecuencias jurídicas fácilmente. Podemos aquí verlos rápidamente, los positivos, negativos, unilaterales, bilaterales y todo lo que hemos visto a manera de conclusión sobre acto y hecho jurídico, ¿vale? Aquí tú podrás poner play, poder ponerle pausa y poder ver más a detalle esto. Consecuencia jurídica. Vamos al último tema para dar finalización a esta sesión. Las consecuencias jurídicas a que da origen a producción del supuesto pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones. El vínculo que une a los supuestos con las consecuencias normativas, algunos autores lo comparan con el que existe entre las causas y los efectos en el ámbito de la naturaleza, como el abogado alemán Helmholtz. Según él, la ley natural establece que a determinadas condiciones se hallan necesariamente unidas determinadas consecuencias, es decir, al presentarse la causa, el efecto se produce fatalmente si las condiciones que la ley enuncia no varían. A lo anterior podría decirse que toda norma estatuye que a determinados supuestos se imputan determinadas consecuencias. La consecuencia jurídica, compañeros, va a estar íntimamente ligado a el acto y el hecho jurídico. Esto es que para cualquier cosa o para cualquier objeto que se realiza en cualquiera de ambas partes, siempre va a haber una consecuencia que para efectos de lo anterior hablado de lo jurídico va a importar para ya sea crear, modificar, transmitir o extinguir derechos. En ese sentido, la consecuencia siempre va a estar inmersa según el hecho o el acto que se pueda realizar o llevar a cabo. Fácilmente la consecuencia jurídica va a estar íntimamente ligado al acto o al hecho jurídico. Un ejemplo vendrá siendo con un acto jurídico, con la firma o la sujeción de los derechos en un contrato de compraventa. En ese sentido, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica que va a estar ahí? Va a estar justamente el objeto el objeto y la causa por el cual se está realizando ese acto jurídico, ¿no? Hablábamos de un automóvil. Yo como vendedor pues tengo la propiedad y posesión de mi automóvil, puesto que lo acredito con mi factura que está a mi nombre. Entonces ahí podemos ver que yo soy el propietario de ese automóvil. En ese sentido, cuando lo llevamos a la compraventa, nosotros estamos en la necesidad de querer transmitir el derecho de propiedad a otra persona para obtener ya sea una misma parte, o sea, de hacer un intercambio de automóviles o de obtener algún pecunio, alguna garantía económica que me garantice el pago por la transmisión de esa propiedad. Recordemos que es un acto jurídico oneroso, puesto que ambas partes buscan la retribución de sus intereses o entre sus necesidades, ¿vale? En ese sentido, ¿cuál va a ser la retribución de sus intereses? Pues va a ser que a mí me den el pago por el cual yo necesito, ya sea por dinero o por el cambio de automóvil, y pues obviamente el vendedor va a ser únicamente la necesidad de obtener ese vehículo. Una vez que se realice este contrato, estamos ante la vislumbra de una consecuencia jurídica. ¿Qué consecuencia jurídica va a ser? Que en el momento en el cual yo firme y me dé lo que yo pido en ese contrato, que es el dinero o un automóvil de intercambio, la consecuencia se da que en automático
ese derecho de propiedad que yo tengo desde que plasmo la firma y dando de conformidad y estando totalmente con el consentimiento de poder ejercer dicho acto, se perfecciona y lo que hace es que mi derecho de propiedad que tenía en ese automóvil, ahora yo se lo transmito a la persona que vendió, perdón, que está comprando y que a sí mismo me ha dado lo que yo solicitaba, que era ya sea la economía o un automóvil de intercambio. En ese sentido, la consecuencia está que para que se dé esto debe de estar inmerso en un acto jurídico o un hecho jurídico. En ese sentido va íntimamente ligado las consecuencias que pueda haber entre el uno y el otro. ¿Qué consecuencia jurídica fue en este ejemplo? Básicamente fue la transmisión de los derechos de propiedad. Y así en cualquier otro acto jurídico o hecho jurídico, siempre la consecuencia debe de ser jurídica, debe de ser totalmente observada. Otro ejemplo podría ser el acto jurídico en el cual una persona comete algún delito. Obviamente, si una persona comete un homicidio, esta transgrede la norma, transgrede la ley, en donde nos habla en el Código Penal para el Estado de Puebla, en el artículo 323, nos habla acerca del homicidio, en el que nos habla específicamente que comete homicidio, pero creo que el 319, porque el 323 nos habla de las partes gravosas. En ese sentido, nos habla la ley acerca de que el homicidio es cuando una persona priva de la vida a otra por los medios que fuese. En ese sentido, una vez que se realice este acto jurídico, conlleva consecuencias. ¿Qué consecuencias hay? Que pues que la persona debe de tener una consecuencia legal, una consecuencia imputable para la reparación del daño que hizo. Una vez que agarran a esta persona, que los policías lo agarran en flagrancia, y esto vamos a explicarlo también rapidísimo. La flagrancia es cuando, sin perder de vista al agresor o al inculpado, se toma y se pone a disposición de las personas. No es fragancia, no es fragancia de perfume, de oler, de olfato, no, es flagrancia. La flagrancia es una capacidad que tiene para que se le dé alcance a una persona sin que se le pierda de vista y que siempre se le señale en el momento que cometió el delito. Palabras más, palabras menos, vulgarmente como se dice, es cuando se agarra en la masa a alguien. Cuando dicen, ya te caché, te agarramos con las manos en la masa. Prácticamente ese dicho vulgar viene bien para definir lo que es flagrancia. En ese sentido, ya para terminar, ¿qué consecuencia tendrá que una vez pues viendo, tomándole por sorpresa a esta persona que cometió el delito, pues se le asegura y cuando se le presenta al juez, pues tiene que realizar una consecuencia jurídica que es pagar, ya sea la reparación del daño, pagar a quien sea directamente beneficiado por parte de la privación de esa persona. Un ejemplo, si es padre de familia, pues le tendrá que reparar el daño a la esposa, porque pues sabemos que el padre fue cabeza del hogar y la que llevaba el sustento, ¿no? Entonces, una vez pagada la reparación del daño, ahora tendrá que pagar con el Estado con la compurgación de su sentencia en la cárcel si es que ésta le define por condenatoria. Así es que para todo acto jurídico siempre va a haber íntimamente una consecuencia que pueda transmitir, regular, modificar o crear un derecho. En ese sentido, compañeros, hemos terminado la presente sesión, quedándome a decir que les agradezco infinitamente el tiempo que han determinado para las sesiones para con su servidor. Agradezco su apoyo. Yo sé, bajo lo que, como comentamos al principio, sabemos qué responsabilidades yo tuve. Y en ese sentido, yo me llevo una excelente sabor de boca, puesto que
me agrada muchísimo poder desprenderme, poder dar mi tiempo, poder dar más de lo que a mí me hubieran dado para que ustedes tengan esos conocimientos académicos que les van a servir en su servicio y en su haber profesional. Es un placer para mí poder otorgar mis conocimientos para que ustedes puedan obtener y mejorar esa capacidad académica. En ese sentido, compañeros, les deseo en el primer curso de veras, la mejor de las mejores deseos. Yo anhelo que ustedes, al momento en el que se aventaron por el estudio del derecho, puedan esa misma cantidad de alumnos terminar en la, eh, pues en la carrera, ¿no? Les deseo todo el éxito del mundo, échenle ganas, qué bueno que se atrevieron por la carrera del derecho, van a ver que es una carrera extremadamente hermosa, muy apasionante para el que se quiera dedicar toda su vida a esta, a esta carrera, ¿vale? Sin más que añadir, compañeros, les deseo pues unas excelentes festividades, ahorita se acerca diciembre y pues les deseo que de todo corazón tengan una feliz Navidad y un año nuevo. Sin más que añadir, compañeros, agradezco todo el apoyo y la atención prestada. Gracias y nos vemos hasta la próxima.